buenas, ¿qué tal? Bueno, lo que pensaba hacer un poco con este video es mostrar cómo estudio básicamente, y es que muchas veces cuando yo leo la fotocopia, bueno, después leo el resumen y después lo repaso como si lo estuviese hablando con el profesor, porque básicamente así es la dinámica de mis finales. Y ya que este es el último final que voy a rendir, no sé cuándo, porque con esta pandemia es complicado saberlo. Nada, está bueno compartirlo también y después ver cómo preparé mi último final. Bueno, este final es Teoría Social Contemporánea A. Lo que vemos es, bueno, los sociólogos teóricos sociales contemporáneos, que más bien desde una perspectiva de la sociología sistemática, la idea es evaluarlo un poco desde ahí, al menos ese es el lineamiento del programa. El día de hoy quería arrancar con un sociólogo que es Alain Touraine. Touraine, bueno, obviamente Touraine es francés, o no sé cómo se pronuncia en francés, no tengo idea. Es un sociólogo francés que escribía para los 60, 70, 80, y por lo menos yo cuando lo conocí o lo escuché por primera vez, lo escuché para que nos demos una idea de quién es o de qué cosas habla. Lo escuché relacionado con el tema de lo que serían los movimientos sociales. Él habla mucho de los movimientos sociales y tiene que ver obviamente con una cuestión de época, 60, 70, 80, y toda una idea ya no del proletariado quizás, sino de la emergencia de lo que se denominó en su momento al menos los nuevos movimientos sociales, y un poco todo eso. Pero bueno, para comprender ya todos los debates que tienen respecto a los movimientos sociales, la idea era arrancar con un libro estructurante de él, un libro muy importante porque ahí sienta ciertas bases teóricas para lo que luego va a desarrollar. Este libro se llama La producción de la sociedad. La producción de la sociedad fue escrito entre 1966 y 1973, es decir, tenemos un periodo re largo ahí. Y es importante comprender que la escritura de este libro fue un periodo muy largo, y fue un periodo muy largo en lo que va a ir teniendo ciertos cambios incluso en su escritura, en la escritura de este mismo libro, y retoma un tramo que él mismo llama, digamos, el final. Ese tramo del 66 al 73 podríamos decir que es el final del desarrollo de lo que se denominó como la época industrial, la modernización y la industrialización, claramente. El 73 sería ya ahí un corte con todo eso. Eso después lo vamos a ver. Pero no solamente es el final del periodo de modernización, sino también un momento de grandes convulsiones sociales y políticas. Y cuando digo sociales y políticas, bueno, obviamente en toda Latinoamérica, el nacimiento de las guerrillas, y específicamente el ser francés retoma mucho lo que es para pensar, o está muy atravesado por lo que fue el Mayo francés. Ahora bien, si bien él es, podríamos llamar quizá algo así como un sociólogo muy sensible a las problemáticas sociales, a la idea del cambio social, bueno, y un montón de cosas que vamos a ir viendo. Cuando ocurre el Mayo francés, él está muy lejos de esos intelectuales que tenían esperanzas en esos procesos, y él los denominaba como que eran muy voluntaristas, y ese va a ser un problema que va a tratar. Eso como presentación. La producción de la sociedad es un libro que intenta explicar algo en principio muy básico, de lo cual tenemos que partir, que es la idea de que para él la sociedad se produce, y esta es la idea base
La idea se produce a partir de un conjunto de modelos éticos, modelos de conocimiento, modelos de intercambio, en su vinculación con un con un estado determinado de producción y, más exactamente, con su propia historicidad. ¿Qué es la historicidad? La historicidad es para Alain Touraine la sociedad produciéndose a ella misma. Eso es la historicidad. Esto después quizás vamos a indagar, pero en principio es solamente una presentación. Eso sería cómo se presenta la sociedad. Y esto es muy importante porque acá ya nos da una definición profundamente moderna por un lado, y ahora vamos a ir a eso, moderna, pero por otro lado que intenta escapar tanto al materialismo, lo que él denomina materialismo, que bueno, para mí es el materialismo vulgar, más bien el empirismo, el materialismo a secas, no el materialismo histórico y dialéctico, pero para él el marxismo es eso. Y por otro lado, al idealismo. Intenta escapar esas dos cosas, comprendiendo esa interrelación entre lo material y lo simbólico. Sí, eso. Lo material y lo simbólico. Bien, ahora bien, también podríamos decir que la producción de la sociedad, este libro, puede ser pensada en tres claves o está atravesada por tres cuestiones importantes. Una es que implica una interpretación de la sociedad real y de sus cambios. Esto es importante porque Touraine hace una interpretación total de la sociedad, es decir, y de la sociedad, de la realidad social. Es decir, nos está diciendo algo que para nosotros es una estupidez, pero que para estos sociólogos es bastante zarpado, o filósofos, que es que en principio para él ya nos dice algo, que es que la sociedad existe y hay realidad y se puede estudiarla. Hay una realidad, hay una sociedad, se puede estudiarla, y no solamente es eso lo que hay, la realidad de la sociedad, sino que además al mismo tiempo hay cambios. Realidad y cambios. Por otro lado, en este libro lo que hace es discutir con corrientes importantes de la sociología de ese momento. Es una discusión permanente contra otras corrientes, y al mismo tiempo es el basamiento, implica este libro la fundación de ciertas bases de su propia teoría. Eso más o menos. A ver por dónde vamos. Bien, como decíamos, Touraine tiene, si bien es muy crítico de la modernidad, al mismo tiempo es moderno. Y para él, en principio es moderno en tanto que entiende que la modernidad no es un proceso de secularización a secas, sino que es la sustitución de un sujeto divino por un sujeto humano. Eso es la modernización, la primacía, la entrada en escena del sujeto humano. Eso es fundamentalmente, y acá ¿por qué es moderno? Porque para Touraine lo que hay, por sobre todas las cosas, son individuos que hacen la historia, que se autoafirman, y en la medida en que se autoafirman construyen la historia, su propia historicidad, mejor dicho. Su propia historicidad implica una responsabilidad del individuo. El individuo es que se hace responsable de sí mismo, y eso es una idea profundamente moderna, en el sentido de que hay sujeto, kantiana, digamos. Ahora bien, como habíamos dicho, esta concepción choca con dos corrientes, que son con las dos principales corrientes con las que él va a discutir. Podríamos decir que son básicamente dos. Él va a criticar fuertemente tanto al funcionalismo clásico
que es lo que nosotros conocemos como Parsons, básicamente, como al funcionalismo crítico, que es lo que nosotros conocemos como estructuralismo o postestructuralismo, que es Althusser, Foucault, Poulantzas. Eso es contra esas dos corrientes que en los años 60, 70, 80 van a emerger fuertemente y van a ser hegemónicos totalmente. Hasta el día de hoy Foucault en la academia es un dios. Bueno, Turén va a cuestionarlo. Y ahí podemos ir empezando, bueno, ¿qué es lo que él cuestiona? ¿Qué es lo que critica? Dice, en principio, que Parsons, en cuanto al funcionalismo clásico, Parsons tiene un problema que es que juzga, digamos, que juzga. Piensa que las acciones son buenas o son malas, y son buenas o son malas para Parsons, según Turén, según si estas contribuyen o no contribuyen a la conservación de la sociedad. En ese sentido, toda acción que cuestione el orden social no es más que pensado como una anomalía, que es pensado como una patología, mejor dicho. Y esto es un problema, porque de ahí lo que hace Parsons es pensar que en la medida en que los valores se van generalizando, lo que tenemos es una diversificación de las normativas sociales. Y acá Turén dice que no es así, o que si es así, Parsons se pierde de algo bastante importante en la mediación entre esa relación entre cultura, valores y lo social, es decir, normas. Que la relación entre el mundo de la cultura, yo diría el mundo de la cultura, él no lo dice así igual, habría que ver cómo lo dice, pero entre lo cultural y lo social es una interrelación mediada por relaciones que son fundamentalmente de dominación. Entonces, lo que hay para Turén es dominación. En ese sentido, los actores no actúan ni bien ni mal, actúan según el papel que tienen en tanto dominantes o dominados. Básicamente eso, es decir, lo que hay es un conflicto central social en la sociedad que Parsons no da cuenta. Eso en cuanto a la crítica al funcionalismo clásico. En cuanto al funcionalismo crítico, que él, de manera medio pinchando, le dice que pese a que ellos dicen que no, terminan siendo funcionalistas. Básicamente lo que podríamos decir que dicen estos tipos es que más que nada está pensando en Foucault, en realidad, es que la sociedad no existe, la realidad no existe, lo único que hay son discursos, ¿no? Y no solamente hay discursos de dominación, donde lo que opera es la imposición de una de la lógica del sistema, ¿no es cierto? Que no es que la lógica del sistema baja, o sea, en Foucault no baja, sino que es más bien así. Pero lo que hay es eso, y no se puede salir de ahí. Entonces, para Turén es un problema, porque él dice, está bien, sí. Está bien, sí. Dice, ponele, hay un sistema, hay dominación, hay todo eso, pero hay que separar, digamos, la paja del trigo. Lo que dice es que vos tenés que dar cuenta al mismo tiempo de que también hay sujetos, que hay individuos responsables de sus propias acciones. Y eso es fundamental. Después, bueno, él entiende por qué en ese momento todo el mundo lo ve como teorías violas, y tiene que ver con que, bueno, Foucault y todo eso intentan cuestionar, digamos,
las ideas totalitaristas del cambio y un montón de cuestiones, pero hay también otro problema importante, que es que estos autores, digamos, críticos, habíamos dicho funcionalistas, es decir, todo es funcionalista, no hay libertad, digamos, de acción en ningún sentido, pero al mismo tiempo habíamos dicho que son críticos. Y el hecho de que sean críticos es positivo, desde una perspectiva al menos de liberación para mí, pero al mismo tiempo es negativo. Es negativo en el sentido de que la posición crítica es una posición totalmente negativa. Negativa en el sentido de lo único que hacen estos autores es negar todo aquello que acontezca, ¿no es cierto? Como todo es un discurso de dominación, incluso aquellos que piensan que no, sí, y opera todo el tiempo eso, entonces todo el tiempo todo es malo y todo el tiempo lo que hay que hacer es ser crítico, criticar, es decir, que todo está mal y en ese sentido no hay posibilidad de una otra cosa. Incluso aunque esa otra cosa después no sé, se vuelva, no sé, un Estado que toma el poder proletario y que luego se burocratice. Bueno, pero eso no quiere decir que la revolución haya sido inválida. Si vos te quedas todo el tiempo en la impugnación de lo existente, lo que no hay es proyecto emancipador, es decir, no hay alternativa. Y ese es un problema. Y esto tiene que ver con que estos autores abandonan la idea del cambio, la idea del cambio social, por la idea de crítica. Y esto es re loco, porque para nosotros en socio es como que nos enseñan todo el tiempo que lo más de lo más, lo que hay que hacer todo el tiempo es ser sociólogos críticos y la sociología crítica y todo eso. Y en realidad, o sea, tiene que ver con esto que dice muy claramente Urturain. Bueno, cuando te hablan de crítica, lo que lo que están haciendo es abandonar la idea de cambio. Entonces, ahí también hay un problema importante. Entonces, lo que tenemos es hasta ahí, por ahí esas dos cosas, y a partir de ahí, Alain Touraine ya más en los 80 quizás, lo que empieza a preguntarse es cómo escapar de esto, cómo no caer ni en un voluntarismo donde el actor lo puede todo y bla bla bla, que eso para Touraine llevó a los totalitarismos, y cómo no caer tampoco en una idea, digamos, de una sociedad totalmente vigilada, que pierde de vista que en la sociedad hay cambios. Para bien o para mal, pero hay cambios. Básicamente eso. Entonces acá ya nos adentramos un poco a la perspectiva de Touraine. En principio, y le sirve pensar un poco a Foucault, lo que dice es, porque le critica a Parsons la idea de que pierde de vista que hay relaciones de dominación, pero al mismo tiempo le critica a Foucault que no todo es relación de dominación, no todo es dominación, es decir, que no toda práctica es ontológicamente una práctica de dominación, porque lo que dice es que hay que saber diferenciar las prácticas del poder. En las prácticas pueden esconderse relaciones de poder, pero si se esconden relaciones de poder, eso quiere decir que no son esencialmente poder, que no podemos decir que poder y práctica es lo mismo. Entonces, lo primero que hace es diferenciar esas cosas. Entonces, a partir de pensar estas prácticas, él dice que lo que podemos hablar es de la construcción de un sistema de acción histórico. Lo que hay en la sociedad se construye como sistemas de acción históricos. Ahora no nos importa comprenderlos, pero básicamente arroja esta idea. Después, lo otro que dicen es que muy lejos de caer, digamos, en la posmodernidad, él defiende una idea profundamente moderna, que es no solamente, que es la idea de que en la sociedad hay un conflicto social central. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto social central? No es el que pensaban o el que decían los marxismos o Marx propiamente dicho. Es decir, Touraine va a ser muy duro y muy lapidario con la idea de la lucha de clases. Para Touraine no hay lucha de clases, para Touraine no es el proletariado contra la burguesía. Para él esas cosas son categorías muy abstractas, categorías generales, lo mismo que el pueblo, porque lo que dice es que ahí lo que ocurre es que que siempre aparecieron en la historia sectores o lo que denominan como los intelectuales orgánicos,
que diciendo que ellos representan a una clase o a un pueblo y que defienden sus intereses, siempre terminaron tomando el poder, terminaron siendo cooptados por el poder y dominando incluso a aquellos que decían que iban a liberar. Y para Touraine tiene que ver con la idea de la lucha de clases, básicamente. Obviamente uno no adhiere, pero a veces un poco contar qué es lo que piensa él. Lo que dice él es que, sin embargo, eso no le hace decir, bueno, no existe sujeto, no hay conflictos que son estructurales y conflictos que no lo son. Y dice que lo que hay entonces es algo no diluible, no generalizable y no representable, que no se puede representar, porque ahí con la idea de los intelectuales que vendrían a representar, lo que opera es para Touraine un sustituismo. Pero hay algo en lo cual no puede haber sustituismo que valga, y es la representación y la defensa del individuo. Entonces dice que para él el actor central social es el individuo, y en esto es fuertemente liberal. Es el individuo porque en última instancia no hay más que eso. En última instancia es progresivo en el sentido de que nadie puede sustituirte a vos mismo y que sos vos lo que tiene que defender tus propios derechos. Ahora bien, este individualismo no cae en yo me salvo solo, sino que los individuos tienden a identificarse con otros individuos, con determinadas culturas, con determinados intereses y a organizarse de manera colectiva. Y en ese sentido hace el pasaje ahí de lo que se denomina la importancia para comprender las relaciones sociales existentes de ciertas cuestiones, que no es el partido, que no es la clase, sino que son los movimientos sociales. En los movimientos sociales son aquellos que luchan por la defensa del derecho de cada quien y por el derecho a ser reconocido como sujetos. Esto es básicamente lo que va a decir Alain Touraine. Después ya ahí, bueno, cuestiona la idea de la lucha de clases, cuestiona la idea del progreso. En principio dice, bueno, podemos ver progreso en ciertos grupos estructurales, o sea, en cada lucha. Por ejemplo, el movimiento de mujeres que tiene tales defensas de tales cuestiones, bueno, podemos decir que progresó en este sentido. Pero no mucho más, y en otros momentos incluso Touraine va a negar totalmente la idea de progreso, porque dice que si lo que prima por sobre todas las cosas es el cambio, entonces si uno está cambiando constantemente y esos cambios son aleatorios, digamos, no podría hablar de que hay algo que progrese. Lo que hay más que progreso es cambio. Eso es básicamente, y ya después, a partir de esto, él va a ir desarrollando en la última partecita de este libro lo que más adelante va a desarrollar con fuerza, principalmente porque también en la sociedad se fue desarrollando con fuerza. Hasta ahora todavía no estaba totalmente desarrollado, es lo que él va a denominar como la sociedad postindustrial. Lo que veo hasta ahora es la sociedad industrial, y lo que empieza a ver a partir de los 70 con el neoliberalismo, con la caída de la URSS y con toda esa cuestión, es una sociedad postindustrial. No posmoderna, no industrial, sino postindustrial, y tiene que ver básicamente con las formas de organización del Estado que asume y las formas de operar que tienen las empresas, con una idea muy general de el poder de la técnica por sobre todas las cosas, y el poder de la técnica ya no en la producción, es decir, ya no es estructurante en la producción, sino en lo que nosotros podríamos decir el mundo de lo simbólico, de la cultura, y cómo penetra en la cultura, y cómo ese es el campo donde también está el poder, la dominación, y donde hay que ir un poco por ahí. Básicamente hasta ahí es el prefacio de la presentación de este libro fundamental de Alain Touraine.